En este video vamos a hablar sobre las barreras que influyen en lo que es la educación en México. Sabemos que actualmente pues la educación en México enfrenta muchísimas barreras. Muchas veces pues no solo depende como de los maestros o de las escuelas. Hablamos de factores sociales, hablamos de cosas culturales, de incluso contextuales, políticas, ¿no? Que son las que principales que influyen dentro de lo que es la educación en México. Obviamente estas barreras pues están relacionadas con las decisiones del gobierno, con las políticas educativas, con la gestión educativa que existe. En este punto pues tenemos pues varios factores, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los cambios, podemos mencionar los cambios en frecuentes que existen en la reforma educativa, que pues cada administración o cada que ves que cambia el gobierno, pues estas reformas las modifican planes, se modifican a lo mejor los programas y pues obviamente esto genera mucha inestabilidad y genera también mucha falta de continuidad sobre la antigua reforma. Entonces pues no se cumplen como tal esos objetivos educativos y tampoco podemos ver de cómo es que son esos resultados, ¿no? Si son positivos o si han sido positivos, han sido negativos, ¿no? No existe como tal un estudio previo al cambio de estas nuevas reformas. En ese punto pues hablamos un poquito de burocracia, hablamos de corrupción, podemos mencionar a lo mejor incluso intereses políticos, ¿no? Que muchas veces estas decisiones educativas pues se toman priorizando a lo mejor muchas veces intereses o beneficios políticos y no se toman en cuenta, o sea, se toman como beneficios políticos antes que tomar en cuenta el bienestar pues de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos incluso pues burocracia, ¿no? La mala gestión, todos estos recursos muchas veces pues no llegan a las escuelas que realmente lo necesitan, o incluso los recursos se usan de manera pues muy ineficiente. Eso también es uno de los factores que existen dentro de lo que es la política y que influyen mucho en lo que es la educación, ¿no? También a lo mejor existe mucha desigualdad en cuanto a la inversión educativa. Muchas escuelas rurales a lo mejor pues no reciben los mismos apoyos o reciben menos apoyos que a lo mejor las escuelas que están urbanizadas. Y pues como consecuencia obviamente tenemos mucha desigualdad, existe mucha desigualdad educativa, existe mucha inestabilidad en lo que es en nuestro sistema educativo. No hay un seguimiento a esos proyectos o un seguimiento a esos nuevos planes, a esos nuevos proyectos, a esos nuevos reformas. Dentro de estas barreras pues también nos encontramos con las barreras sociales. Estas barreras sociales pues obviamente tienen mucho que ver con la condición de vida o con el entorno familiar, a lo mejor con el entorno familiar o la comunidad. Muchos de estos factores pues uno de los factores que podemos encontrar pues es la pobreza, ¿no? Tenemos a lo mejor muchas veces pasa que los estudiantes pues dejan la escuela por falta de ingresos, porque tienen que trabajar, a lo mejor porque no les alcanza para para comprar sus uniformes, para su transporte, para materiales, y por lo tanto pues prefieren abandonan la escuela. Tenemos incluso también un factor que últimamente ha crecido mucho, pues es la violencia y la inseguridad, ¿no? Hay lugares o zonas donde hay mucha violencia y pues eso provoca mucha baja en la asistencia de los alumnos. Otro factor principalmente es el de la falta de apoyo que existe de parte de los padres de familia. Muchas veces pues estos padres de familia o muchos padres pues solamente trabajan jornadas muy largas y o incluso pues ellos no tienen como la capacidad o la formación escolar para apoyar a sus hijos, lo que ocasiona que muchas veces pues los niños no tengan como que ese ese avance educativo, ese avance de aprendizaje que se busca que se obtenga, ¿no? Porque pues muchas veces falta ese acompañamiento, pues de parte de los padres y pues obviamente esto provoca que haya rezago educativo, que tengamos abandono escolar, que haya muy bajo rendimiento académico. Entonces estas barreras sociales o estos factores sociales pues influyen muchísimo en lo que es el aprendizaje e incluso pues el interés del alumno en en seguir estudiando o y en tener como que ese interés de aprender. Las barreras culturales, estos obviamente pues nos referimos un poquito más como a barreras, a factores como creencias, tradiciones, costumbres, incluso pues las lenguas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, aquí en México que hay muchísima diversidad lingüística, existen más de 60 lenguas indígenas y
pues muchos de estos alumnos o muchas de estas comunidades no reciben como tal esa educación en su lengua materna, y pues obviamente eso complica bastante el aprendizaje. Entonces existe esa barrera, ¿no? Como de ese aprendizaje hacia el niño indígena. Porque también algo que pasa es que muchas veces también estos sistemas educativos no están acoplados a lo que son las verdaderas necesidades, ¿no? Entonces, los sistemas educativos a lo mejor muchas veces se centran en modelos urbanos o en cosas más de ciudad, y pues dejan fuera como estos conocimientos tradicionales, ¿no? O sea, si yo como maestra voy con mi plan de trabajo pues ya marcado por la Secretaría de Educación, y llego a una comunidad indígena, y pues obviamente mi plan de trabajo a lo mejor no maneja trabajar con lo que es su identidad como cultura indígena, a lo mejor no me muestra como esa parte de ese aprendizaje importante, o de generar como esa conciencia acerca de estos grupos, ¿no? Entonces ahí el sistema educativo pues no está buscando como la manera de tener esa educación formal con las tradiciones comunitarias, ¿no? Entonces existe como ese choque al final, y pues obviamente provoca que haya diferencias, que provoca a lo mejor incluso que exista exclusión, ¿no? Que ellos se sientan excluidos, o que ellos se sientan discriminados, ¿no? Porque pues por esa dificultad o por esa falta de integrar pues esa diversidad en el aprendizaje pues principalmente de los alumnos, ¿no? De los niños. Otra de las barreras pues son las contextuales. En pues nos referimos un poquito más al entorno físico, a lo que es la infraestructura o la tecnología. Aquí, por ejemplo, pues uno de los factores muchas veces es que las escuelas cuentan con muy poca infraestructura, y pues obviamente faltan a lo mejor aulas, faltan a lo mejor baños adecuados, o energía, o pues conectividad, ¿no? Eso es pues al final se convierte en una barrera de aprendizaje, porque pues no permite que la enseñanza llegue de la manera adecuada, ¿no? Incluso pues también la distancia, incluso en comunidades pues hay comunidades que no tienen como tal un centro educativo, no cuentan con una primaria, con una secundaria, y tienen que trasladarse a la otra comunidad que es a lo mejor un poco más grande, y ahí sí, donde pues a lo mejor ahí se encuentran la secundaria o la primaria, ¿no? Y tienen que caminar como esos trayectos muy largos, y obviamente eso también influye mucho para lo que es el abandono, ¿no? O sea, al final, pues por cuestiones de que a lo mejor no hay transporte, por cuestiones de que no, la escuela pues el trayecto que caminan pues es muy largo, pues obviamente deciden mejor no estudiar y trabajar, ¿no? Mejor trabajar, y pues abandonan, ¿no? Y incluso pues también muchas veces esas condiciones o esas condiciones de distancia pues hacen que el alumno no asista regularmente, ¿no? Sino que a lo mejor pueda asistir dos veces a la semana, una vez, ¿no? Lo que pues obviamente baja su rendimiento, baja pues obviamente su aprendizaje, y pues influye muchísimo en lo que pues es una barrera que al final influye en el aprendizaje de los alumnos. La enseñanza pues debe ser continua, y si ellos están faltando mucho a clases, pues obviamente no vamos a obtener los resultados que queremos. El alumno no va a desarrollar esas competencias que queremos que desarrolle, ¿no? Esos factores o barreras, como le queremos llamar, pues que son las sociales, las políticas, contextuales y culturales, pues realmente influyen muchísimo en la educación, ¿no? Más de lo que queremos admitir, ¿no? Obviamente las situaciones y los contextos van a ser muy diferentes en todos los lugares o en todas las zonas de México, de ciudades, ¿no? Pues mi contexto no, pues obviamente es diferente, ¿no? Y muchas veces el gobierno, las políticas basan su aprendizaje o basan su reforma en un contexto general, ¿no? En el que a lo mejor piensan que todos los alumnos tenemos tenemos el mismo acceso, o tenemos la misma posibilidad, tenemos incluso el mismo nivel económico, que va a hacer que su sistema o su reforma pues va a funcionar. Obviamente pues no. Aquí lo importante es que que las políticas realmente se diseñen de acuerdo a la necesidad de cada localidad, ¿no? O que sean adaptables, que podamos adaptarlos a ciertas zonas o a ciertos lugares en donde sea necesario, ¿no? Y se requiere mucho de políticas también estables que nos ayuden a tener esa inclusión, y también a que generen esa participación comunitaria, ¿no? Porque también es importante pues que al generar esos nuevos planes de estudio, pues se conozcan también las opiniones, o se conozca también lo que se necesita a lo mejor en cada región o en cada estado, ¿no? Y que no globalicen, o que no estandaricen pues las necesidades de todos, ¿no? Porque los contextos son muy diferentes, y la forma a lo mejor del aprendizaje pues va a ser muy variado, y
obviamente tenemos que, pues se tiene que pensar, ¿no?, en todas estas barreras y pensar cómo podemos enfrentarlas y pues mejorar nuestro sistema educativo, ¿no? Mejorar la educación en México, que pues actualmente también los estudiantes pues cada vez hay más deserción, existe menos interés, o sea, los estudiantes cada vez muestran menos interés por aprender, o sea, no quieren aprender, no les interesa la escuela, no les interesa pues tener a lo mejor una profesión, o sea, muchas de las veces solo asisten a clases porque sus padres los obligan, pero por su parte de ellos no existe esa motivación y no existe esa necesidad de querer aprender. Entonces, pues muchas veces también tiene que ver con estas barreras sociales, más que nada, de la forma en que se desarrollan en su entorno o de lo que aprenden, de lo que escuchan, y pues es uno de los factores que también influyen bastante, es una de las barreras más grandes que tenemos también, el factor social y pues en el contexto en el que se desarrollan.